Bueno, continuando con nuestra serie sobre la misericordia, hoy vamos a abordar el tema de la misericordia y el cuidado de la iglesia de las viudas, huérfanos y necesitados en general, como ya el último tema que cierra esta serie. En la actualidad se observa como los criterios más importantes para hablar del desarrollo de una sociedad, la tecnología, la solución de problemas ambientales, en fin, básicamente crear condiciones económicas sostenibles y bienestar material. Pero muy pocas veces se observa como criterio diferenciador del verdadero progreso de una sociedad el cuidado de los más vulnerables dentro de esa sociedad. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el modelo de desarrollo social muy pocas veces se tiene en cuenta el cómo cuidar de los más vulnerables. Y eso es no solamente un problema social, sino un problema moral. Es decir, nuestras sociedades no ven la necesidad de cuidar de los más necesitados. Quiero que comencemos con el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Y esta es la cruz del Señor, el evento de la cruz. Quizás, ¿cierto?, un evento en extremo doloroso, pero en este evento podemos ver cómo el Señor nos enseña ese amor sacrificial, ese amor que se abandona a sí mismo, pero que no deja de cuidar al otro. El Evangelio de Juan, capítulos 25 al 27. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y note lo que estaba la implicación práctica de las palabras de Jesús. Aquí no se trata de un acto simbólico, aquí se trata de un acto real, donde el Señor en su momento de mayor sufrimiento se acuerda de su madre y pide en la cruz que su discípulo amado cuide de su madre. Miren que el texto con una pequeña línea nos muestra la respuesta del discípulo y dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es decir, desde aquel momento es como si Juan adoptara a María como su propia madre para cuidarla en adelante. ¿Por qué se da esto? Ya es, aunque los evangelios no muestran, no describen la muerte de José, es lo más probable que haya acontecido, porque recuerden que José en los evangelios aparece cuando se relata la infancia de Jesús. Pero cuando se comienza a relatar el ministerio público de Jesús, ya su padre no aparece en ninguna parte en los relatos. Entonces, la conclusión que se saca es que, por lo menos a partir del ministerio público del Señor, su padre había fallecido tiempo antes. De tal manera que, de acuerdo a todo el contexto jurídico de esa época, María estaba bajo el cuidado de su hijo mayor, o en este caso de su hijo único, porque al parecer las otras eran mujeres. De tal manera que la responsabilidad podría caer
sobre el primogénito que era Jesús. Y por eso vemos cómo, y además porque lo que indica el relato es que a este momento sus hermanos no eran todavía creyentes. Ya Jacobo y las otras hermanas al parecer llegan a la fe después del ministerio público, después de la resurrección. Entonces los hermanos de Jesús a este momento no estaban, digamos, dentro de la comunidad de la iglesia. Pero es increíble ver cómo en este momento de mayor tortura, de dolor físico, mental, donde el Señor estaba sufriendo no solamente la crueldad de los hombres, sino la misma ira de Dios al sustituirnos en la cruz, vemos cómo el Señor aún en ese tormento es cuidador. Y recordemos la importancia social de esto. Las mujeres siempre en el primer siglo debían estar jurídicamente representadas por un varón. Y en este mundo también recordemos que no existía eso de principios de seguridad social y todas esas cosas, sino que realmente era la familia directamente quien sostenía a los ancianos y quien sostenía a las viudas. Incluso, recordemos que en el primer pacto se daban situaciones en que si una mujer joven quedaba viuda, tenía que regresar a la casa paterna para que otra vez su padre fuera como su representante y esa familia paterna siguiera el cuidado de esa viuda hasta tanto ella pudiera volver a casarse de acuerdo a esos principios. El texto dice que en medio de esa situación tan dolorosa hay una respuesta muy práctica. Es increíble cómo el Evangelio es siempre muy sintético con relación a las acciones, pero que esas acciones tienen una gran trascendencia. Y a veces no prestamos atención a ese, desde esa hora la recibió en su casa, como si fuera su propia madre. Ahora, y vemos aquí el tema de la familia de la fe, ¿cierto? La familia de la fe. No le encarga su madre a los otros hermanos, sino a su discípulo. Y la pregunta sería, ¿sigue siendo encargo de los discípulos hoy el cuidado de las viudas y los huérfanos de nuestros hermanos? Yo creo que sí. Sigue siendo principalmente responsabilidad de la iglesia el cuidado de viudas, huérfanos y hermanos cuando huérfanos y viudas no tienen una familia que les aliente, que les cuide, que les sustente. También hay otro principio que vamos a ver más adelante y es la responsabilidad de las familias. Después Pablo le dirá a Timoteo principios de organización eclesial y le dirá, principalmente su familia directa, la familia, digamos, de carne y sangre, deberían cuidar de ellas. Pero entendiendo que puede ser posible que esa familia no sea creyente, entonces viene a preguntarse el rol de la iglesia en esa situación. Pero con relación a las viudas, vamos a ver un primer principio que es el cuidado de Dios con relación a la justicia, las viudas y la justicia retributiva. Recuerden que el principio de justicia retributiva es de el castigo con relación a vulnerar a alguna persona en sus derechos. En la ley de Moisés y en los profetas se habla muy fuerte contra aquella persona que se aproveche de la debilidad de huérfanos y de viudas.
porque recordemos, era un mundo donde una viuda, al no tener, digamos, el respaldo del varón, había muchas personas que se aprovechaban de esa situación para oprimirlas, para deshonrarlas, para ejercer violencia sobre ellas, ya sea violencia física, ya sea violencia moral. Pero Dios se presenta en el Antiguo Testamento como aquel que cuida a los huérfanos y las viudas. Podemos ver, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 14, versículo 29. Miren cómo el Señor se identifica. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Como una parte, aquí está hablando de las leyes del diezmo, y se destinaba, ¿cierto?, parte del diezmo, y había un diezmo que era cada 3 años también, destinado a la viuda, al huérfano, al necesitado, al forastero. Es decir, ese diezmo se daba para cubrir eso. Y se muestra cómo Dios guardaba de una manera muy práctica a los desamparados. Y también hay muchas advertencias en la Escritura con relación a hacer daño a huérfanos, a viudas y desamparados. Y estos preceptos llevan la garantía del juicio directo divino. Es decir, cuando Dios dice, si alguien vulnera a una viuda, yo directamente ejerceré misericordia. Miren que no se delega, los jueces van a intervenir, sino que Dios dice, yo soy garante de esto, yo directamente. Éxodo 22 dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y a ustedes los mataré a espada, y a sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Miren que esta sentencia es fuerte. Dios dice, si ustedes afligen a la viuda, el principio de proporcionalidad de la sentencia es, si tú, varón, afliges a una viuda, yo te mataré. Haré que tus hijos y tu esposa quede viuda, para que entonces entiendas de lo que te estoy hablando cuando te digo que no la puedes oprimir. Miren que la sentencia es de una proporcionalidad directa. Dice, yo te mataré a espada. Yo voy a escuchar el clamor de la viuda. Mi ira se encenderá contra ti y te mataré. Y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Lo que le está diciendo ahí es, la protección de tu esposa y de tus hijos depende de cómo trates a la viuda. Porque si tú la oprimes, tu esposa y tus hijos van a terminar en la misma condición que a la persona que tú estás oprimiendo. Y en lo afligir, en la palabra afligir, viene una serie de, la palabra es muy amplia en su significado. Tiene la idea de menospreciar, intimidar, abatir, afligir, debilitar. El abanico de acciones es muy amplio. Deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, quebrantar o violencia. Todo eso es como el abanico de lo que esa palabra significa. Entonces lo que nosotros vemos aquí es el cuidado protector de Dios
Dios es protector directo del derecho de las viudas. Deuteronomio 10, del 18 al 19, va a decir así: el que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, Dios dice, yo soy el Dios que hace, que cuida al huérfano, a la viuda y al extranjero. Noten también que está hablando de un conjunto de personas en situación de especial vulnerabilidad, el extranjero. Digamos, aquel que no tiene familia a la que recurrir, aquel que está en un país donde sus leyes son ajenas, sus costumbres son ajenas y está, digamos, sujeto a la buena voluntad de los nacionales. Y Dios también, utilizando el recurso de la historia, le dice, tú fuiste extranjero. Les está diciendo, ustedes saben lo que es ser oprimidos en un pueblo extraño. Ustedes saben lo que es estar a merced del poder de un pueblo extranjero. Y ustedes fueron maltratados y humillados. Yo prohíbo que ustedes hagan lo mismo que los egipcios les hicieron a ustedes. Al contrario, porque yo soy el Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda. O sea, miren que viene el tema de la justicia retributiva. O sea, recuerda el precepto. Yo te he dicho que si la maltratas, yo te castigaré. Pero el tema no queda ahí, sino que dice, y que muestra su amor. Es decir, yo soy el Dios que muestra su amor al extranjero. Y otra vez viene el tema práctico, dándole pan y vestido. O sea, ayudándole materialmente. Y después llama al pueblo a que le imite, a que imite lo que Dios hace. Dice, muestren ustedes pues amor al extranjero. Y miren que ahora ya el mandato no solamente está, digamos, por temor al castigo que podría venir si los tratamos mal, sino que ahora viene el aspecto positivo. Deben mostrarle amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Incluso habían severas restricciones para que en transacciones comerciales se aprovecharan de la necesidad de una viuda. Deuteronomio va a prohibir en el capítulo 24, versículo 17, que de viudas y huérfanos se tomara prenda. Sabemos lo que es prenda, ¿verdad? Garantía de pago de una obligación. Entonces él dice, no pervertirás la debida justicia al extranjero ni al huérfano, ni tomarás prenda, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Miren la prohibición aquí. No pervertirás la justicia. ¿Por qué está la advertencia? Porque como eran extranjeros o eran viudas y tenían poco, digamos, en la escala de poder social estaban en lo último de lo último, era muy fácil que alguien pagara, sobornara para vulnerar el derecho de una viuda o de un extranjero. Como se ve hoy, tú eres extranjero, tú aquí no tienes derechos. Yo soy el ciudadano y yo puedo hacer lo que quiera contigo. Pero Dios prohíbe eso y dice, no pervertirás la justicia. Nótese que no habla de las normas, dice la justicia en general. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y vuelve a la misma estructura el versículo 18 de la historia. Él le dice, sino que recordarás que tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Miren las conexiones en el tema. Yo te rescaté de los egipcios que te oprimían. Si tú te conviertes en el opresor, yo rescataré a la viuda de ti. ¿Y qué le está diciendo? Acuérdate de las plagas.
¿Cómo yo te rescaté de Egipto? Con plagas y destrucción. Si tú haces lo mismo que los egipcios, te trataré igual que a los egipcios. Era una amenaza bastante concreta. Ese pueblo podía recordar con mucha claridad cómo quedó Egipto después de la salida del pueblo. Un pueblo destruido paulatina y progresivamente hasta llegar a que todo su ejército quedó bajo el mar. Entonces lo que Dios está hablando es realmente algo muy serio. Por eso les decía al comienzo, es en cómo una sociedad trata a los más pobres, cómo se ve el progreso real de esa sociedad. No en la tecnología que tiene, no en las armas que tiene, no en el poderío económico que tiene, sino cómo trata a mujeres y viudas, a niños, incluso podríamos decir, cómo trata a los niños que no han nacido. Y vemos, por ejemplo, la justicia de Dios contra el aborto, por ejemplo, porque son los más vulnerables, los que deberían ser cuidados con mayor celo dentro de una sociedad. Y miren cómo Dios juzga tan severamente cómo se trata a estas personas vulnerables. Un segundo aspecto que nosotros vemos es cómo la iglesia interiorizó esto. Y vemos la iglesia y el servicio a las viudas. En Hechos capítulo 6, donde se instituye el tema del diaconado, precisamente se instituye como una forma de optimizar el cuidado por las viudas dentro de la iglesia. Dice Hechos 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Entonces, un primer aspecto, miren que Dios habla en el Antiguo Testamento de pan y vestido. La iglesia organizó para ayudar a esas viudas, darles el alimento necesario. Y en la misma iglesia se suplía esa necesidad. Pero la iglesia fue creciendo y evidentemente las necesidades también crecen con el crecimiento de la iglesia, ¿cierto? Crecen más las necesidades de todo tipo, las necesidades de consejo, las necesidades de visitar enfermos, las necesidades de todo eso. Entonces también surge un problema que ya venía desde el pueblo de Israel, y es el tema de los extranjeros y el tema digamos, los judíos que eran, cuando se habla de judíos helenistas, era los que habían nacido en lo que se llama la diáspora, fuera de Israel y todo ese tema. Entonces la acusación era a las que son viudas de aquí, las tratan mejor que a las que son viudas de los judíos helenistas. Ese era el problema. Y la respuesta de la iglesia ya la sabemos. Los apóstoles intervienen en el tema y dicen, hay que nombrar personas piadosas, personas honestas, personas reconocidas por todos, las vamos a elegir para que ellos se encarguen de eso. Porque además, en ese mismo texto, van a decir los apóstoles, no es justo que nosotros, además de atender la carga de la enseñanza, de la predicación y de todo eso, también nos toque atender el tema de la ayuda práctica. Entonces vamos a delegar esto a personas idóneas para eso. Lo que vemos aquí también es, evidentemente, una distribución de funciones dentro de la iglesia a partir de dones que Dios ha dado y a partir de ministerios. A veces parece muy piadoso ver que el pastor haga de todo. Como se dice aquí de chiste, que sea un de todito. Es el que canta, es el que baila, es el que recoge, es el que brinca, es el que hace todo.
Y eso parece ser bueno para la iglesia. No, eso no es bueno ni para el pastor ni para la iglesia, porque Dios ha dado pluralidad de dones para la iglesia que deben ponerse al servicio de esa iglesia. Así que el objetivo, ¿cierto?, de todo esto era que los pastores pudieran dedicarse a la oración y a la predicación. Dice el versículo más adelante: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no te convocaron a la congregación, es decir, los diáconos van a ser elegidos por la congregación. ¿Por qué? Para que se evitara el tema de hay unos que prefieren a otros, que todos escojan a las personas que quieren que se dediquen a esto en específico. Dice, y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, miren que los apóstoles dicen, escojan ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces nosotros vemos que el ministerio de la diaconía tiene mucho que ver con el cuidado de huérfanos y viudas y obviamente con el cuidado de las personas en vulnerabilidad, el extranjero y todo eso. Luego, a partir de esto entendemos los principios que se observa en la primera carta de Timoteo en el capítulo 5, versículos del 3 al 4. Donde Pablo instruye a Timoteo sobre cómo estructurar el servicio a las viudas en la iglesia y los criterios para discernir cómo ayudar correctamente. Entonces el versículo 3 comienza diciendo, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿A cuál precepto se alude aquí? Al precepto de la ley de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, lo que dice aquí es muy serio sobre la piedad familiar. Pablo instruye a Timoteo, la iglesia debe cuidar a las viudas, pero no siempre significa que la iglesia debe directamente atender a la viuda, porque antes hay alguien que tiene el deber moral de hacerlo, es decir, sus hijos y sus nietos, es decir, su propia familia. Entonces pongamos un caso. Hay una viuda en la iglesia y esa viuda tiene hijos, tiene nietos, tiene familiares. Entonces, pero la iglesia observa que esa viuda está siendo desatendida. Si bien es cierto, la iglesia puede entrar a decir, vamos a ayudarte y vamos a darte esto, la iglesia tiene que llamar a su familiar también y decir, venga, aquí hay un mandato de la Escritura claro y directo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes son los primeros responsables en atender las necesidades de esta viuda. ¿Por qué no lo están haciendo? Y eso puede ser incluso sujeto de disciplina y hasta de expulsión, porque es la violación de un claro principio de la Escritura. Ustedes no están honrando a sus padres, no están cumpliendo con un mandato. Por eso, miren cómo ya va Pablo ayudándole a Timoteo a que tenga criterios de discernir, puntos de referencia de responsabilidades. Y por eso cuando hablábamos del tema de la misericordia decía, ser misericordioso no es reemplazar a una persona en sus responsabilidades o en las consecuencias de sus malas decisiones. Eso no es ayudar. Si vemos a hijos viviendo desordenadamente y no ayudando a su madre, uno dice, ustedes son unos irresponsables y tienen el deber moral de hacerlo. Hasta las leyes humanas obligan a eso. Cuanto más una persona que dice ser creyente. Incluso más adelante hablará
Miren que el texto comienza diciendo a las viudas que en verdad son viudas. Y después también habrá unos requisitos morales, dice, a las viudas que viven piadosamente, a las mujeres desordenadas que andan chismeando y que eso no se ayuda. Ahí es que soltarla, decirla, venga, usted es joven, trabaje, haga algo. En vez de estar de chisme en chisme y de casa en casa, haga algo para su propia vida, para su propia dignidad. Ya ven, la escritura es muy precisa con esos temas. Dice, a las viudas que andan desordenadamente por ahí, no, esas no catalogan dentro de la ayuda. A ellas hay que exhortarlas. Ah, murió tu esposo y ahora vives una vida desordenada. No, eso no es así. Entonces, honrar a las viudas, y miren aquí el tema de honrar va a un aspecto muy práctico también. Honrar, sí, de respetar, pero también honrar de cuidar materialmente. Vemos que no solo se refiere al respeto que se le debe, sino también en el contexto al cuidado en la ancianidad. Los hijos deben cuidar, digamos, a su madre viuda, lo que implica ayuda en todas las áreas, ¿cierto? Básicas, alimento, vestido, pero también en las áreas que hemos venido hablando, del cuidado emocional, el cuidado espiritual también. Velar por su vida espiritual. Y vemos cómo la iglesia establece desde la diaconía un principio de responsabilidades. ¿Quiénes son los primeros sujetos? Como si fuera una especie de jerarquía, ¿cierto? Es tu madre la que está viuda, eres tú quien debe entrar a ayudar. Pero puede suceder que el joven diga, sí, hermanos, es cierto, pero miren mi condición, no tengo cómo hacerlo. Ahora, no tiene porque por una situación ajena a su voluntad, porque de verdad también él está en una situación en que efectivamente no puede suplir esas necesidades. Entonces, de forma subsidiaria, si entra a la iglesia a decir, bueno, nosotros también vamos a ayudar. ¿Qué puedes aportar tú? No, esto. Bueno, nosotros aportamos esto otro. Pero miren cómo en el tema de ayudar, uno no puede entrar a crear más desorden del que hay. Porque en el tema de la mayordomía también la iglesia tiene que enseñar. De nuevo, ¿qué pasa si una viuda necesita apoyo? Versículo 5 dice, y aquí nos habla a preferir a las viudas que tienen una vida de piedad genuina. Y él dice, sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, es decir, estamos hablando de una persona que no tiene familia o que por alguna razón, por ejemplo, una mujer extranjera que aquí en el país no tiene familia, ha quedado realmente sola al fallecer su esposo, no tiene más familia a la que deba apoyarle. Dice el texto, tiene su esperanza puesta en Dios. Es decir, estamos hablando de una mujer que definitivamente no tiene cómo, dice, tiene su esperanza puesta en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. De nuevo vemos que dice, ha quedado sola, no tiene familia, solamente confía en Dios para su sustento. Entonces, ¿quiénes son los primeros llamados a socorrerla si ella no tiene la familia? Pues ella pertenece a la familia de la fe. Y al pertenecer a la familia de la fe, es esa familia de la fe la que tiene que entrar ¿a qué? A socorrerla. De tal manera que, volvemos al tema que hemos venido tratando, la iglesia no puede abandonar el cuidado de estas personas. La iglesia debe seguir cuidando la vida de piedad de esa viuda, y precisamente su vida de piedad ayuda a discernir la distribución de esos recursos escasos que pueda llegar a tener una iglesia. El versículo 6 ya va a entrar a decir, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta.
ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Ahí le da la instrucción a Timoteo, dice, pero si tú ves a una viuda desordenada, o sea, que vive una vida fuera de la voluntad de Dios, también tienes que ordenar, en este caso disciplinar ese tipo de situaciones, porque son llamadas a vivir irreprensiblemente. Incluso exhorta que se discipline a las familias que no están cumpliendo el mandato de cuidar a sus padres o viudas. El versículo 8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, si dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, hay alguien que ve a su hermano, a su hermana, a su madre, a su padre, tener necesidad, dice, y no lo ayuda, porque en primer lugar debe cumplir el mandato de honra el hijo. Si tú ves eso, esa persona es peor que un incrédulo. ¿Saben? Y puede pasar casos como el del fariseísmo incrédulo. ¿Se acuerdan que lo hablamos al principio? Que yo no tengo cómo ayudarla porque todos mis bienes han sido consagrados a Dios. Yo solamente los uso temporalmente hasta que yo me muera. Y por eso no puedo ayudarlos a ellos, pero sí puedo seguir viviendo una vida con todas las comodidades. Entonces, esos casos son objeto incluso de disciplina. Es decir, tú no cuidas y no cumples este mandato, eres un incrédulo. Discernir a quién ayudar es lo que vemos en el versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Es decir, miren que aquí hay criterios muy prácticos. Es decir, ya si pasa de esta edad puedes colocarla en esto. Incluso hay criterios de vida. Dice, a las mujeres que han sido esposas de un solo marido. Ya ven, que han vivido una vida ordenada. Y dice, que tengan testimonio de buenas obras. Miren digamos los criterios. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha mostrado hospitalidad a los extraños. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha ayudado a los afligidos. Y si se ha consagrado a toda buena obra. ¿Ya ven? Disciplinar a la viuda desordenada. Por favor, los celulares. Incluso, por último, la iglesia también está llamada a la disciplina de personas que siendo viudas no viven una vida de piedad. Miren el versículo 11. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes. ¿La ven? Dice, a las viudas más jóvenes. ¿Por qué? Dice, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Pues miren que dice, en principio es, bueno, si ella puede trabajar, o si ella puede hacer algo para sostenerse, en que ocupe digna y sanamente su tiempo, es mejor que lo haga. Es mejor que se sostenga, que ocupe su vida en algo. La excepción obviamente sería está enferma, en fin, ese tipo de situaciones así. O sea, esto no es, digamos, una lista de chequeos, sino principios. Oye, si esta persona, por ejemplo, tenemos una viuda que tiene alguna labor, es costurera, por poner un ejemplo, y dice, pastor, yo podría trabajar, pero miren, no tengo la herramienta que necesito para poder hacerlo. Una forma de ayudarla es decir, bueno,
vamos a darte la máquina para que tú puedas trabajar. Si puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Ya ven, entonces no es, bueno, entonces vamos a darte dinero y ya. No. Que tenga, dice, pero quiero que las viudas más jóvenes, y incluso dice, se casen. Es mejor que se vuelvan a casar. Obviamente, todo esto depende de la providencia divina, de todo lo demás. No es tampoco una regla, o sea, porque una viuda puede, por ejemplo, como el caso que nos dice anterior, no, ya yo decido voluntariamente quedarme sola y dedicarme qué sé yo, a cuidar a mis nietos o algún tipo de situaciones. Bueno, pero tienen que tener el cuidado, la prevención del caso anterior. No es que vayas ahora por andar desocupada por ahí, chismeando, generando problemas y todas esas situaciones. Dice, incluso pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene, si algún creyente tiene viudas en su familia, que las mantenga. Miren, vuelve al tema del principio de la familia. Dice, si una familia tiene viudas, ¿quién debe sostenerla? Esa familia. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Es decir, a la que de verdad no tiene a nadie que le pudiera auxiliar. Y aquí lo que vemos es el principio de que habla Santiago, ¿se acuerdan? La fe en acción, la fe que obra, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esos son, digamos de forma resumida, los principios que la iglesia debe utilizar para el cuidado de viudas.